Hola, hola a todos, equipo, pero muy buenas tardes nuevamente. Gracias por estar acá como todos los miércoles en estos sus Go Labs, en donde buscamos que todos los profesionales que están en la industria de los estándares, de los programas de seguridad, de la normatividad que ayudan a las empresas a ser más seguras, a ser más confiables, a ser más productivas, donde implementamos programas de mejora continuo, programas de gestión de riesgos y seguridad, pues nos reunimos aquí para debatir, para discutir, para hablar, para conocer, para aprender buenas prácticas, experiencias, muy probablemente un par de ideas que nos gusta compartir con todos ustedes frente a digamos que es la pasión que muchos tenemos para ayudar a otras empresas a que sean más seguras, más confiables, que sepan gestionar sus riesgos y que sepan hacer un montón de cosas increíbles. Nuestro propósito es potenciar conocimientos, potenciar procesos en Latinoamérica basados en la gestión de riesgos y seguridad para la cadena de suministros y poder hacer que esta Latinoamérica sea por lo menos un poco más productiva y sea aún más competitiva en todos los escenarios en los que nos enfrentamos en el día a día. ¿Listo? Entonces, espero que les guste el Go Labs de hoy. Hoy lo traemos con una línea muy chévere en donde queremos empezar a explorar muchísimo cómo la gestión de riesgos en la industria del transporte y la movilidad se ha venido moviendo. Y hoy vamos a hacer una abrebocas muy chévere porque quiero que empecemos a entender el por qué la gestión de riesgos, como lo hemos visto en episodios anteriores, es tan importante, sobre todo para quienes tenemos que integrar modelos de mejora continua o modelos de gestión de riesgos dentro de las empresas. Como todos saben, dentro de las organizaciones nosotros tenemos, y creo que nos vamos a la premisa que yo siempre les he mencionado a ustedes, todos dentro de la organización en la que estemos, nosotros tenemos que garantizar que los procesos sean seguros, sean confiables y sean facilitadores. Cuando nosotros validamos todo esto, pues tenemos que pensar que ese enfoque de seguridad, de facilitación y de confianza va a tener que ir alineado a otro montón de herramientas o buenas prácticas que nosotros adquirimos, ya sea por un compromiso normativo, ya sea porque efectivamente la empresa ha decidido implementar una buena práctica o un modelo de gestión dentro de su organización, o ya sea porque literalmente nuestros clientes, la demanda, el contexto externo está pidiendo que ocurra. En ese caso particular, pues obviamente tú te vas a encontrar con un montón de cosas. Tú te vas a encontrar con empresas que están implementando modelos de gestión de la calidad, modelos de gestión de riesgos, modelos de gestión de la seguridad en la cadena de suministros, modelos de seguridad vial, modelos de seguridad y salud en el trabajo, modelos que literalmente empiezan a generar de alguna manera valor puntual a todas y cada una de las organizaciones. Pero hay un factor común para que nosotros podamos garantizar esa seguridad, esa facilitación y esa confianza. Y ese factor común es la gestión de riesgos definitivamente. La gestión de riesgos tiene un montón de verticales. Y hoy quiero que veamos la vertical orientada hacia el transporte y hacia la movilidad de una manera más estratégica que de una manera táctica y operacional. Muy probablemente para que tú empieces a aterrizar más el aspecto táctico y más el aspecto operativo, pues tendrás que tomar entrenamientos mucho más profundos que nos van a llevar a eso. Pero de alguna manera los profesionales que estamos acá, pues tenemos que ayudar a la estrategia de esos modelos de gestión que se implementan en las organizaciones. ¿Listo? Pensemos un poco. El sector del transporte y la movilidad mundial han experimentado anualmente más de 1.25 millones de muertes relacionadas con accidentes de tráfico, con accidentes en carretera, ¿cierto? En donde literalmente eso destaca que de alguna u otra manera la gestión de riesgos es importante, y tanto en la movilidad como en el transporte, porque digamos que acá hay algo bien importante y sobre todo para quienes dentro de su organización están empezando a implementar todo este tipo de modelos. Y es que los actores viales o quienes participamos de la movilidad y el transporte son un montón de actores. En la movilidad muy probablemente, donde vemos al ciudadano común y corriente que tiene que desplazarse de su casa a su trabajo o de su casa a cualquier diligencia, o probablemente su familia a un colegio, algún lugar.
Y entonces para poderlo desarrollar puede hacerlo de muchas maneras. Puede irse caminando, puede irse en una bicicleta, puede irse en una moto, puede irse en un carro, puede tomar el servicio de transporte público, etcétera. Entonces ahí vemos cómo dentro de una ciudad evidenciamos que la movilidad es muy importante y sobre todo por los efectos y el impacto que puede llegar a tener en la misma modelo organizativo que tiene cualquier ciudad. Y frente al transporte, pues obviamente el medio y sobre todo desde el análisis que nosotros tenemos que hacer hacia donde el contexto de Latinoamérica, el medio o los medios de transporte están muy enfocados al transporte público que utilizamos las personas para movilizarnos, pero al mismo tiempo el transporte que nosotros tenemos que validar frente al transporte de carga terrestre y demás. Entonces, miren que para empezar nosotros tenemos que validar que efectivamente, claro, el sector del transporte y la movilidad tienen un factor común y el factor común definitivamente es la accidentalidad, pero ese factor común también se orienta hacia cómo nosotros estamos buscando o garantizando gestionar esos riesgos dentro de las organizaciones en donde probablemente, y de hecho aquí voy a ser un poco intenso con el tema, y es que hay organizaciones que literalmente han decidido implementar modelos o programas de seguridad vial porque son importantes, o programas de movilidad, o programas de seguridad para el transporte de carga, ¿cierto? Y esas iniciativas, de hecho, empezaron a tomar una fuerza tan importante en Latinoamérica, que de hecho hay varios países que han diseñado planes y programas para que se implementen y que las empresas los adopten, que es en donde de pronto vemos nosotros algunas falencias muy puntuales, y es que desafortunadamente todos esos programas, planes y demás buenas prácticas que se quieren implementar son muy robustas para los tamaños de las organizaciones, ¿sí? Y es en donde la recolección de la data de todos estos programas se empieza a complicar. Pero digamos que acá lo que yo quiero y la reflexión que yo quiero que nos llevemos todos acá, porque estoy seguro que tú estás manejando por lo menos un plan estratégico de seguridad vial en la empresa, porque te toca, porque quieren o porque los van a sancionar. Hay otras empresas en donde están implementando un sistema de gestión en seguridad vial, una ISO 39001, etcétera. O hay empresas que ni siquiera lo han mirado porque pues la resolución o la normatividad de varios países dicen que no tiene que implementarlo y demás. Pero aquí la reflexión es que ustedes busquen, o tú sobre todo busques como profesional, es como yo adapto o adopto estas buenas prácticas para que la empresa las adopte de una manera estratégica y clave y que no se vayan a volver una obligación. La data es compleja. Estoy seguro que en el tiempo que tú duras en los trayectos durante tu semana al lugar donde vas, tú has visto mínimo entre 1 y 3 accidentes. Fatales, no fatales, choques simples, como tú quieras llamarlos. Entonces quiere decir que hay un problema, que literalmente ese nivel de accidentalidad está muy complejo. Y más cuando vemos cifras, son cifras de la BBC donde dicen que hay más de 1.25 millones de muertes al año que se desatan por todo este tipo de malas prácticas de alguna u otra manera, ¿cierto? Entonces, acá yo quiero que analicemos algo muy importante y es el riesgo en el transporte y la movilidad. Y probablemente cuando tú, no me quiero entrar en lo técnico, recuerda, cuando estamos haciendo el análisis de riesgos, cuando estamos haciendo todo esto, de hecho esto yo quiero que tú te lo lleves para que hasta se transforme en una etapa de sensibilización para quienes en las empresas estamos implementando programas o planes estratégicos de seguridad vial, en donde tenemos que decirle a todo el mundo, oiga, mire, los riesgos están determinados por fallas mecánicas, porque la delincuencia está latente, porque hay peatones también que muy probablemente se pueden convertir, son una amenaza y pueden transformarse en un riesgo, el mismo factor humano por la no cultura en algunos procesos que nosotros desarrollamos, las condiciones climáticas, el estado de las vías, etcétera. Aquí solo estoy mencionándote algunos. Pero aquí lo fundamental es entender que un riesgo, ¿cierto?, de transporte puede ser un simple retraso en la entrega de una carga o hasta un accidente fatal. Hay data que nos habla de que muy probablemente las personas que conducen un vehículo automotor son potencialmente personas que tengan un arma. ¿Lo han escuchado?
Porque cuando tú no operas bien ese automotor, estás dentro de una máquina y esa máquina, digamos que tomar una mala decisión de quien la opera y digamos que accidente a alguien o haga daño a una persona, pues puede ocasionar una tragedia, ¿cierto? Entonces aquí cuando nosotros analizamos los riesgos más allá de lo que me diga la normatividad, de lo que me diga la resolución, de lo que me diga el que me tenga que decir, eso es lo de menos. Aquí lo importante es que nosotros sepamos que hay riesgos y que esos riesgos nosotros como los profesionales que estamos dentro de la empresa tenemos que desarrollar una estructura, un modelo de gestión de riesgos que sea estratégico y táctico y que le sirva a la organización, no solo por cumplir la normatividad. Por eso, muy probablemente en esa sensibilización que tenemos que hacerle a todas las personas que trabajan dentro de nuestra empresa, a todos quienes son esos actores, ¿cierto? Dentro de esa cadena de suministros operacional, pues tenemos que llevarlos a que analicen y validen que literalmente hay riesgos de cualquier tipo, pero que literalmente están para que puedan ser sensibilizados y gestionados dentro de los procesos. Entonces nosotros vamos a entender que hay obviamente la importancia de la gestión de riesgos, va a ir basada desde ese aspecto estratégico de la participación de todo el mundo, sobre todo para esos riesgos de transporte, para esos riesgos de movilidad, donde la identificación del riesgo es clave. Aquí para identificar los riesgos es importante tener en cuenta el análisis de contexto, como siempre, y en todas los Go Labs de los que hemos hablado, creo que esa es la palabra que yo utilizo más y es contexto. ¿Dónde está tu análisis de contexto? ¿Estás haciendo un buen análisis de contexto? ¿Estás entendiendo la data de seguridad vial? ¿Estás entendiendo todo eso? Y eso es muy importante que lo entendamos porque si no los riesgos no vamos a poderlos identificar de alguna manera clara. Y asimismo desde ese contexto externo como ese contexto interno que nos puede validar todo este tipo de riesgos dentro de la organización. La evaluación y el análisis de riesgos. Cuando tú ya tienes identificados todos estos riesgos, cuando tú ya has analizado literalmente que toda esta gestión de alguna u otra manera está dándose o le está dando un valor bien importante a la organización, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Y es que en la evaluación y análisis de riesgos es donde literalmente esto nos va a permitir a nosotros llevar a entender los riesgos dentro de la organización y sobre todo en materia de transporte y de movilidad, porque en algunas ocasiones cuando tú no haces una buena identificación del riesgo y estás haciendo esa evaluación y ese análisis, hasta muchas veces la data que no tengas de manera concreta y bien evaluada te puede afectar. Sencillo. ¿Cuántas personas se mueven en un bus? ¿Cuántas personas se mueven en una bicicleta? ¿Cuántas personas se mueven en moto? ¿Cuántas personas se mueven a pie? ¿Cuántas personas se mueven en patineta eléctrica? ¿Cuántas personas se mueven en un carro? Etcétera. ¿Sí? ¿Cuántas tienen que tomar? De hecho, sus trayectos es muy importante validarlos, ¿ya? Hasta validar probablemente para las empresas que a nivel operacional tenemos cuántos camiones tengo yo, cuántos tengo contratados, cuántos actúan a través de otra empresa de transporte, ¿ya? Entonces, cuando nosotros analizamos la importancia de esa gestión de riesgos, pues tenemos que llevarlo desde allá. Por eso en la identificación es muy clave hacer ese análisis de contexto para que podamos de alguna u otra manera hacer esa evaluación y análisis de riesgos dentro de las organizaciones. ¿Listo? Importante, las estrategias de mitigación. Por supuesto, identifiqué, evalué y analicé el riesgo, entonces voy a empezar a validar cuáles son esas estrategias de control y de mitigación, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer para que literalmente esos riesgos que identificamos, que parece ser que están ahí, que se han materializado, que no se han materializado, que tienen cierto tipo de capacidad de evaluación o de nivel, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué estrategias vamos a hacer para que ojalá no pasen? ¿Qué controles vamos a implementar desde los controles de seguridad? Porque ya pasé por una buena etapa de gestión de riesgos para que exista una probabilidad muy bajita de que se vayan a materializar. Y ahí es donde tú empiezas desde las campañas más importantes. Mírate por acá arriba, por aquí arriba creo que va a quedarnos, por acá, el Go Labs de la vez pasada donde te enseñamos los modelos de gestión de riesgos, donde hablamos de la cultura y te vas a dar cuenta cómo eso te va a ayudar un montón. Entonces, en las estrategias de mitigación, muy probablemente tenemos que validar efectivamente
cómo nosotros vamos a hacer y cuáles son esas estrategias que nos van a permitir en un plan estratégico de seguridad vial, en los riesgos relacionados a la movilidad y al transporte, arranquemos por una de las estrategias más fundamentales y es la cultura. Todos van a decir, Leo, pero eso suena como muy romántico, eso es muy efímero, eso la verdad es que en mi empresa lo he validado, bla, 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 hago reuniones y hago charlas de 5 minutos y bla, 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 y la gente sigue. Chicos, equipo, tienes que seguir insistiendo. Ese es tu trabajo. Tu trabajo no es llenar una matriz de Excel que diga que tus riesgos son altos o bajos. Eso ya la hace la tecnología. Tu trabajo es cómo tú llevas que estas estrategias y estos controles sucedan en la empresa, que sean de verdad. ¿Sí? Ese sí es tu trabajo en la organización y hay que validarlo claramente. Y finalmente, dentro de la importancia de esa gestión de riesgos, pues por supuesto validar un muy buen monitoreo y una revisión continua. Pero aquí es donde viene el quick del asunto, de muchos de los temas que te estoy diciendo. Porque así como hoy te estoy hablando de riesgos o una gestión de riesgos relacionada a la movilidad, al transporte y demás, muy probablemente en un Go Labs en el futuro te hablemos de la gestión de riesgos en la calidad de un producto o de la gestión de riesgos de la seguridad de una instalación o de la gestión de riesgos en una cadena de suministros y demás. Y el quick del asunto es cómo tú logras integrar todo esto, cómo tú logras hacer que esto muy probablemente se vuelva en un todo. Y está bien, muchos de los que estamos acá estamos especializados puntualmente a la gestión de riesgos en seguridad vial, otros estamos especializados en la gestión de riesgos de los sistemas de gestión en salud y seguridad sobre el trabajo, otros de seguridad en la cadena de suministros, otros, etcétera. Pero aquí lo importante, más allá de saber que estamos especializados en varias industrias, es saber cómo nosotros hacemos que esto se gestione de una manera que le sirva a las empresas. ¿Sí? Si no logramos encontrar esa fórmula para que literalmente no se vuelva algo más que una matriz de obligatoriedad y de cumplimiento obligatorio, pues creo que algo estamos haciendo mal. Y esa es la invitación que le hago a todos los profesionales que estamos acá. Y probablemente si tú no haces parte de ese equipo que implementa esto, si no eres ese actor que participa de que esto pase, pues tenemos que buscar herramientas y elementos para que esto sea de verdad. Aquí tenemos que hablar con la verdad porque acá estamos la mayoría reunidos de los profesionales que hacemos esto. Y creo que ya todos tenemos que validar que dejemos de que las empresas tengan todo esto como que les toca y porque toca tener el papel y que apúrele porque el reporte se vence no sé cuándo y es que jefe, fírmeme esto y es que la gente y bla, 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 todo ese tipo de cosas. Miren, equipo, te los digo con toda transparencia, nuestro trabajo es hacer que eso no siga pasando. ¿Cómo? Hay que insistir muchísimo. Por eso yo te invito a que todos los miércoles vengas acá a los Go Labs, a que escuches, a que debatamos ideas, a que analicemos cómo podemos hacer para que esta industria crezca en ese buen sentido y que realmente valoren por lo general el buen trabajo que hacemos muchos de nosotros en esas empresas. ¿Listo? Cerca del 80% de los accidentes de transporte se atribuyen a errores humanos. Quiere decir que la cultura sigue siendo uno de los momentos en donde más tenemos nosotros que trabajar, lo que resalta literalmente la importancia de estar capacitando, de tener unos buenos sistemas de monitoreo, de casi nosotros poder validar cómo puedo automatizar muchos procesos para poder minimizar y reducir todos los riesgos que se presentan hacia esos temas. Claro, muy probablemente muchos de ustedes van a decir, Leo, esto literalmente es un imposible. Claro, estoy totalmente de acuerdo, porque hay variables que tú no vas a controlar. Y como yo te decía, la cultura es muy complicada. Hay personas que son complejas para conducir, hay personas que vamos por la calle y por el mundo hablando por nuestros teléfonos sin pensar que hay alguien más que nos observa y nos atravesamos las calles y hacemos un montón de cosas, ¿cierto? Yo lo sé. ¿Ya? Pero como les decía ahorita, pues nosotros tenemos que revisar cómo seguimos insistiendo, insistiendo, insistiendo para que todo este tipo de buenas prácticas de alguna u otra manera
puedan funcionar, puedan generar valor agregado dentro de las organizaciones. Y aquí es donde yo quiero que desde este nivel estratégico, desde donde hoy te traigo este Go Labs, empecemos a analizar algo, y es qué herramientas tecnológicas podemos usar para gestionar riesgos. Y aquí no me quiero ir contigo al tema de los software y demás cosas, que hay un montón de herramientas muy buenas, muy poderosas, que muy probablemente van a ayudar a validar todo eso. Pero la implementación de sistemas de telemetría en vehículos ha demostrado que se pueden reducir accidentes en más de un 30%. Digamos que casi que al haber logrado que los vehículos logren instalar un simple GPS en su carro que permita transmitir datos en tiempo real, ha ayudado. Y para analizar muy probablemente el proceso del comportamiento del conductor operando una máquina. Solo te estoy trayendo un poco de ejemplificación para que tú ahora empieces a analizar. Uy, ¿será que ahora yo puedo entonces también analizar a un peatón? Puede que sí. Muchos de nosotros tenemos herramientas que nos dicen hasta cuántos pasos damos. Oiga, y entonces yo podría monitorear las paradas inesperadas, podría, un montón de cosas que ya la tecnología nos ayuda. Y ahí es donde yo te invito a que empieces a ser ese profesional, ese consultor, ese líder, ese oficial, que empiece a ser un poco más proactivo en ese tipo de cosas. Estamos preparando un episodio con otro colega donde queremos traerles un poco de herramientas que muy probablemente podemos utilizar para, digamos que administrar y llevar de alguna u otra manera buenos sistemas de gestión, buenas etapas de mejora y demás basados en tecnología y con el boom que hoy se está dando en el mundo. Ojalá lo podamos traer pronto para que participes. Tecnologías que tú ya hoy estás viendo. La inteligencia artificial empezó a tomar un boom. Ayer hubo un montón de lanzamientos por parte de Google, por parte de OpenAI, una cantidad de cosas que literalmente empiezan a decirnos que no podemos ser ajenos a esas herramientas. Tenemos que saber cómo las vamos a utilizar, tenemos que saber cómo ellas se tienen que volver un muy buen asistente para que nosotros podamos mitigar riesgos en las organizaciones. El IoT, y literalmente es cómo nosotros garantizamos que todo el proceso de transformación digital, todo el proceso de las fábricas inteligentes, todos los procesos de automatización, de hecho, los proyectos de transformación digital que tú tengas en las organizaciones, los puedas hacer. Entonces ahí es, y es donde te invitamos que no vayas a permitir que haya, digamos que una reactivación al cambio, haya una activación al cambio, ¿sí? Para que literalmente las personas partamos desde el simple uso del Excel hasta poder utilizar un buen ERP dentro de las organizaciones, lo cual nos puede dar data. El análisis predictivo. Y el análisis predictivo muy probablemente porque toda la data que tú extraes de los GPS, de los movimientos de carga, del tema de circulación, por eso muchas veces hablo del caso Bogotá, del caso de México en México, donde hablan de que tienen la capacidad de analizar cuál es la velocidad por hora de los vehículos en la ciudad, porque utilizan herramientas de análisis predictivo. ¿Tú alguna vez has utilizado Waze para movilizarte de pronto de un punto A a un punto B o Google Maps? Si tú te das cuenta, él de manera predictiva te dice muy probablemente el trayecto que vamos a utilizar de este punto A a este punto B es de tanto tiempo. Y el acorde a la información que otros usuarios van ingresando a la plataforma, te va diciendo, oiga, aquí hay trancón, acá hay un policía, acá hay un bache, acá hay inundación, una cantidad de cosas. Y se puede, y estas herramientas pueden llegar a hacer ese análisis predictivo del que estamos hablando. Y por supuesto, las herramientas de control que nosotros podemos llevar en algún momento. Desde los dashboards más sencillos que tú tengas en la organización, como probablemente los tableros de control y de mando que te dan muchos de los software que tú administras en la organización para hacer una buena gestión de riesgos orientada a la movilidad y el transporte. Aquí hay algo clave y es la data. Esto te lo tengo que decir así de una. Oh, pero Leo, y para los demás modelos de gestión de riesgos también la data es importante, claro, por supuesto, pero aquí es donde es más protagonista.
porque cuando tú haces el análisis de riesgos, tú vas a encontrar aquí más amenazas en el contexto externo, que son variables que tú no controlas. Y cuando tú te remontas por allá a la ISO 31000 o a cualquier modelo de gestión de riesgos, te habla de que cuando tú hagas el análisis de amenazas o hagas el análisis de quienes pueden generar o de los generadores de riesgo, tú vas a encontrar algunos que son variables controlables y otras que son variables no controlables. Y tú la tienes que tener en cuenta para el análisis que tú vayas a hacer en el modelo matemático o como tú lo vayas a gestionar dentro de la organización. ¿Listo? Uber muy probablemente es uno de los casos más rudos en donde han implementado, digamos que sistemas de alertas, como para ponerte un ejemplo, ¿cierto? Para los conductores fatigados. Redujo accidentes relacionados con una fatiga de un 65% en solo un año. Si tú no has explorado la herramienta de Uber, sino que tú eres usuario para solicitarla, te hago una invitación a que tú veas, digamos que por ahí en YouTube hay un par de videos donde te muestran cuáles son las aplicaciones o accesibilidad que tienes quienes son los conductores de Uber. Y te vas a dar cuenta que la misma tecnología te empieza a solicitar una data de tu estado para poder hacer todo este tipo de análisis. De hecho, muchas veces cuando el usuario conductor, pues, se reporta, tiene un ID, tiene un nombre, tiene una foto, una cantidad de variables y la misma aplicación te va diciendo, oiga, venga, yo veo aquí en mi analítica que usted lleva conduciendo más de 3 horas. Le hago una recomendación, pare el vehículo en este momento y deténgase por 15 minutos y estire las piernas, salga del vehículo, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros podemos empezar a hacer que todas estas herramientas nos pueden llevar a eso. Tenemos que explorarlas, tenemos que analizarlas y muy probablemente de aquí salga el Uber del futuro para todo este trabajo que estamos haciendo tan increíble. ¿Listo? Tenemos que, digamos que ir validando que efectivamente hay un montón de estándares, programas, normatividad que de alguna u otra manera nos permiten a nosotros que podamos gestionar dentro de las organizaciones estas buenas prácticas. Dentro de esos estándares, programas, normatividad, pues nosotros vamos a encontrar, como ya lo habíamos mencionado, la ISO 39001, que es el sistema de gestión de seguridad vial. Es una herramienta, es un estándar certificable, se puede certificar cualquier empresa. De hecho, hay países en donde por normatividad algunos sectores deben tenerla implementada de manera obligatoria. Por ejemplo, las empresas que transportan personas, las empresas de servicio especial, etcétera. En algunos países está validado. La ISO 28000 en su última actualización, donde ya se llama el Sistema de Gestión de Seguridad y Resiliencia, y en donde de alguna manera el sistema de gestión de seguridad sigue trayendo esas características relacionadas a la gestión de la seguridad de la cadena de suministros, en donde vamos a encontrar un montón de actores que participan dentro de todos estos programas. Tenemos también el Plan Estratégico de Seguridad Vial, lo que denominan el PES, que en muchos países se empieza a implementar también. Colombia referente frente a la implementación de los planes estratégicos de seguridad vial que muchas de las empresas pueden desarrollar. Pero todos estos estándares, de una u otra manera, tienen que tener una directriz y un eje central desde una guía técnica de gestión de riesgos. En este caso, ustedes saben que nosotros en Consultor y en estos Go Labs somos escuela de la ISO 31000 y siempre sugerimos y te sugiero que sigas tomando entrenamiento de la ISO 31000, tiene un montón de cosas para explorar. Esta me proporciona aquí un marco muy global de la gestión de riesgos, donde incluye a todos los sectores, transporte, movilidad, etcétera, sostenibilidad. Promueve muchas buenas prácticas de gestión de riesgos que son muy eficaces, son muy consistentes y sobre todo porque desde el nivel estratégico te da una estructura. Y al darte esa estructura, de ahí tú puedes partir a hacer un buen modelo de gestión de riesgos para que tú apliques e implementes buenos controles de seguridad en todos los procesos que muy probablemente tú estás llevando dentro de las organizaciones. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tengamos en el radar. ¿Puede haber más normatividad? Claro, puede haber mucha más normatividad, pero los referentes más importantes son estos. ¿Listo? Para mejorar la seguridad y la eficiencia
en el transporte es crucial, equipo, pero súper, hiper, mega crucial invertir en tecnologías. Hay tecnologías emergentes, por ejemplo, el machine learning, que literalmente es donde todos los modelos predictivos de los que le hablaba hace un rato, digamos que van a ayudar muchísimo a esto. Hoy la movilidad se basa en eso. ¿Y por qué razón? Porque Waze, Google Maps y entre otras aplicaciones han logrado recopilar esa data. Si tú exploras un poco más lo que Waze nos está diciendo, lo que Google Maps nos está diciendo, lo que hasta de pronto cuando tú exploras en estas otras plataformas de movilidad, miren, vamos a encontrar un montón de data que nos van a permitir a nosotros validar todas y cada una de estas herramientas que van a ser cruciales, que van a ser claves para implementar todos estos, digamos que programas de formación continua dentro de las organizaciones en todos y cada uno de estos procesos. Bien. Por último, yo quiero que analicemos que el mayor riesgo, digamos que es no asumirlos, ¿cierto? No es asumir ninguno. En un mundo que cambia rápidamente, la única estrategia que garantiza el fracaso es no correr riesgos. Yo creo que si aquí todos nos ponemos súper pilosos y sobre todo tú, que eres el profesional que está llevando todas estas buenas prácticas a las organizaciones, muy probablemente vamos a hacer cosas y que van a aportar a la productividad y a la competitividad de cada una de las organizaciones en las cuales cada uno de nosotros pertenecemos.